Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que le vamos a solicitar en la medida de lo posible es que todas las personas que tengan activados sus micrófonos tengan a bien poder silenciarlo a fin de que pueda haber una mayor fluidez en la disertación del día de hoy. Una vez hechas esas aclaraciones, queremos decir desde el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba que les damos la bienvenida a la conferencia que tendremos el agrado de presenciar el día de hoy llamada ¿Son o deben ser asegurables los daños punitivos? La misma estará a cargo del doctor Daniel Pizarro, el cual es un gusto para nuestro colegio, nuestro presidente, el doctor Ignacio Segura, nuestra autoridad académica, cuyo secretario es el doctor Morra, y para mi persona, personalmente, valga la redundancia, contar con la presencia de este enorme jurista que admiramos quienes amamos enteramente el derecho de daños. La presente conferencia está siendo organizada por la Sala de Derecho del Seguro, la Sala de Derecho del Consumo, ambas pertenecientes a nuestro Colegio de Abogados, y también por la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino. Sin más, para no quitar más tiempo a la conferencia del día de hoy, que es lo importante que nos convoca, le cedemos la palabra a la coordinadora académica de la presente actividad, la doctora Pelle Delgadillo, para que haga las presentaciones de rigor. Bienvenidos a todos y a todas nuevamente. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos también a todos. Me sumo a los agradecimientos al Colegio de Abogados de Córdoba, a las salas de seguros y de consumidor. Y bueno, les damos la bienvenida a las primeras jornadas de Derecho de Seguros del ciclo 2021 de AEXIA, la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino. Saludo a nuestro presidente, el doctor Sebastián Cancio. Y asimismo les invito a todos a recorrer nuestras páginas web, nuestra página de Instagram, de Facebook y el resto de las redes sociales. La presente charla va a ser grabada, así que luego la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Le aprovecho y también le doy la bienvenida a los colegas que están hoy con nosotros de distintos lugares, de Perú, de Paraguay, a la doctora Fabiana Compiani, de distintos lugares de Argentina. Muchas gracias a todos. Y bueno, es un placer, me uno a las palabras de Emiliano, tener en la jornada de esta tarde al doctor Daniel Pizarro. Él es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, socio fundador del Estudio Pizarro y Vallespinos de la ciudad de Córdoba, profesor titular por concurso de Derecho Privado 2, Obligaciones y Derecho de Daños en la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Premio CONEX 2016, miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Civil y Comercial del año 2012, miembro de la Comisión para la Modificación Parcial del Código Civil y Comercial de la Nación, año 2018, y autor de numerosos libros y publicaciones. Entre ellas, la última, la más reciente de este año, El daño moral, reparación, prevención y punición de las consecuencias no patrimoniales. El doctor nos va a hablar de si los daños punitivos son o deben ser asegurables. Daniel, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio de Abogados de Córdoba, de mi ciudad, a mi colegio, a sus salas de Derecho del Seguro y del Derecho del Consumidor, por haberme invitado a este ciclo, y a todos los amigos que siempre me convocan, la veo a Fabiana, Sebastiana, a tantos queridos amigos a la distancia, lamentablemente hoy conectados solamente por esta vía tan fría que es el Zoom. Uno añora, tiene nostalgias de los tiempos en los cuales nos podíamos ver la cara e ir a comer o a tomar una cerveza después de las conferencias. Bueno, pero esperemos que vuelvan pronto. Peor es nada. Así que tendremos que hacernos cargo de esta dura realidad. El tema que voy a tratar en no más de 40-45 minutos, prometo no extenderme de eso, es el vinculado con daños punitivos y su posibilidad de aseguramiento.
Eh, Parece a primera vista demasiado obvio sostener que los daños punitivos no pueden ni deben ser asegurados. Y esto aparece casi como una verdad revelada. En Argentina prácticamente cada vez que se ha tratado este tema en jornadas, en congresos, se lo ha tocado muy tangencialmente. Se da como sobreentendido que debe ser así, posiblemente sea así. Me parece que quizás pueda merecer una visión un poquito más amplia, a la luz de lo que es no solo el panorama que se ve en algunos países del derecho comparado, Estados Unidos es un buen ejemplo, sino también cuando uno lo proyecta al derecho argentino, sobre todo en torno a lo que son hoy, aquí y ahora, los daños punitivos en el sistema argentino. Daños punitivos que están espantosamente regulados. Yo creo que tanto la regulación que tienen en el artículo 52 bis de la ley 24240, conforme las reformas que le introdujo en su momento la ley 26361, y la que se adiciona bastante tiempo después en la ley de defensa de la competencia, en los artículos 64, 65 y concordantes, es bastante pobre. Estos daños punitivos a la Argentina que tenemos están muy pobremente regulados. Los textos normativos dan pie para cualquier tipo de interpretación que se quiera hacer de ellos. En verdad las hay en el plano doctrinario, las hay en el plano jurisprudencial. Interpretaciones que conducen inclusive a poner en tela de juicio algo que en el derecho comparado, en los países en que se aceptan los daños punitivos, eh, no se cuestiona, que es el carácter excepcional que tiene la figura, el carácter marcadamente específico para ciertos y determinados tipos de inconductas graves, calificadas por el elemento subjetivo, dolo, culpa grave, abuso de la posición dominante de mercado, grave menosprecio por los derechos del consumidor, pero no para cualquier tipo de incumplimiento obligacional. Sin embargo, hoy tenemos enfoques doctrinarios y jurisprudenciales, en Argentina particularmente, que de la mano de una normativa pésimamente redactada, en este caso dos, porque los artículos 64 y 65 de la ley 27442 de defensa de la competencia prácticamente copian el texto del artículo 52 bis de la ley 24240 sin poner un tope. En base a esta normativa, parecería que cada uno se siente en condiciones de opinar y de decir lo que le plazca, desde quienes sostienen posiciones muy laxas en torno a los extremos de procedencia de los daños punitivos, basta el mero incumplimiento obligacional, algunos hablan de responsabilidad objetiva en los daños punitivos, a quienes creemos que para que la figura funcione necesita de diques de contención importantes, porque en este caso, como en pocos, para que la figura funcione bien y sirva, hay que evitar que se la bastardee, que se la ponga como un rubro más en la cuenta de daños para que el consumidor se lleve algo, cuando en realidad lo que tendríamos que estar pensando es de qué manera hacerlos más vigorosos, que duelan, que cumplan un papel importante para punir ciertas inconductas calificadas por su especial gravedad, desmantelar efectos de ilícitos lucrativos, posiblemente también como instrumentos de prevención de inconductas futuras. Pero para esto, el remedio tiene que ser muy específico. No puede castigar a cualquiera. Hay que castigar al que lo merece. Y cuando se lo castigue, cuando se lo sancione, hay que sancionarlo bien, hay que sancionarlo con todo el rigor que corresponde y no con algún tipo de castigo alcanzado por los techos de daños punitivos que fija la Ley de Defensa del Consumidor de 5 millones de pesos,
que para una pyme es una fortuna. Las pymes pueden ser alcanzadas por daños punitivos, pero para las megas empresas es una propina. Como decía alguna vez el maestro Jorge Mossetti Turraspe, quien lo quiero recordar hoy, es chachás en la cola, decía Mossetti Turraspe. No los conmueve, no los afecta en lo más mínimo. Es mejor seguir con la fiesta y pagar daños punitivos a veces, que son monedas que se mandan a pagar, no siempre, y a veces de manera muy laxa. Yo por eso creo que la primera conclusión que uno puede sacar después de más de una década, ya una década larga de vigencia de los daños punitivos en Argentina, es, en mi opinión personal por lo menos, la historia de un desencanto. No han funcionado bien, están muy lejos de lo que es deseable. Yo fui en su momento de los precursores en esta figura en Argentina. No suelo ser autorreferencial, pero el primer estudio que se hizo en Argentina lo hice yo allá a fines de los 80. La figura me parecía atractiva, me sigue gustando, pero bien regulada y bien aplicada. Si se la regula mal o se la aplica mal, casi es mejor no tenerla y canalizar las sanciones por otra órbita. La órbita del derecho administrativo sancionador, del derecho penal eventualmente. Pero quizás antes de llegar a esa conclusión resignada, podríamos intentar repensar los daños punitivos, podríamos intentar buscarles un campo de aplicación más adecuado, más fértil, más importante, que les permita cumplir con las funciones que tienen. Por eso creo que es indispensable una reforma normativa en este tema. El problema viene también de la mano de que hay muchos operadores jurídicos que de un extremo y del otro han hecho de esta temática casi una profesión de fe. Sectores ultraconservadores rechazan la figura de los daños punitivos, los afanes invasores que vienen desde el derecho anglosajón, que penetran en el derecho argentino, que desnaturalizan los límites entre pena, reparación, entre pena pública, pena privada, les hacen temer el apocalipsis y los lleva a pensar que lo mejor que se puede hacer con los daños punitivos es sacarlos, es eliminarlos. Es dejar que las puniciones vayan donde deben ir, al terreno del derecho administrativo sancionador o del derecho público. Del otro lado están lo que yo denomino los talibanes del derecho del consumidor, que están absolutamente convencidos de que el derecho del consumidor empieza y termina con los daños punitivos, que es necesario propiciar las interpretaciones más laxas, flexibles posibles, daños punitivos para todos, para todas, para todes, y en verdad pierden de vista que cuando esto sucede, la figura languidece, porque los destinatarios de los daños punitivos se sienten muy cómodos en ese contexto. Las realidades están a la vista. Miren los repertorios de jurisprudencia, vean las aplicaciones que han tenido los daños punitivos en todo el país, particularmente los cordobeses, las que han tenido en Córdoba. Son aplicaciones anémicas, raquíticas. Por eso me parece que ha llegado el momento de intentar replantear si vamos a seguir con daños punitivos. Yo anticipo mi opinión netamente favorable a ellos, pero bajo un prisma normativo que debería ser sustancialmente mejorado, cosa que hoy no se advierte. ¿Dónde empiezan los problemas con los daños punitivos? Dejemos de lado la redacción de la norma o de las normas, en este caso, que son espantosas. Al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o convencionales a pedido de parte se le podrá aplicar una sanción punitiva. No cualquier incumplimiento obligacional o contractual puede dar lugar a la aplicación de daños punitivos. En ninguna parte eso es así. Es necesario que la inconducta idónea para tipificar la procedencia de daños punitivos sea claramente establecida por el legislador, no como condición de graduación de la sanción, sino de procedencia, y además de graduación, por cierto. Me parece que desde esta perspectiva, los textos normativos no ayudan en mucho.
no ayudan en mucho, en lo más mínimo, y dan pie para interpretaciones absolutamente desnaturalizantes que, insisto, terminan llevando la figura a un terreno de languidez preocupante. Acá se propicia una aplicación bien generalizada que termina conduciendo en los resultados que uno ve, que se ven en la práctica, a una figura que no ha tenido la aplicación que se esperaba y cuyos resultados son francamente pobres. Las inconductas subsisten realizadas por los proveedores profesionales más importantes que logran en la mayoría de los casos los beneficios de estas normativas que, creo yo, sirven de poco. No sirven para ninguna de las funciones que los daños punitivos deben cumplir, ni para prevenir, ni para sancionar, ni para desmantelar efectos de ilícitos lucrativos. 5 millones de pesos en concepto de daños punitivos como techo. Cande hizo en una magnífica exposición que realizó la semana pasada, sería muy bueno que se los pases, Cande, el análisis en dólares de cuántos son los daños punitivos hoy y cuánto eran cuando se sancionó la 26361, y la verdad es para deprimirse. Por eso, cuando ustedes hablan de daños punitivos con cifras que son muy exiguas como techos, y hablamos de techo para que se llegue al techo, ¿qué es lo que habrá tenido que hacer el proveedor profesional para que se los apliquen? Generalmente no se aplican los techos. Importa una claudicación respecto de la importancia de la figura. Por eso me parece que es necesario repensar los límites seriamente y repensar los extremos de procedencia. Pocos daños punitivos, pero bien aplicados de manera que duelan, que produzcan el efecto que deben procurarse a través de esa aplicación. Esto es sin perjuicio, por cierto, de las sanciones que pueden proceder en el terreno del derecho administrativo sancionador para muchos proveedores que incurran en conductas que son o pueden ser perfectamente complementarias con la que aquí nos ocupa. Yo creo en lo personal que gran parte de la crisis de los daños punitivos en Argentina proviene no solamente de su deficiente regulación en los textos que lo han consagrado, sino además en haber perdido el rumbo de para qué sirve. Ustedes saben que la finalidad de la sanción punitiva ha dado lugar a controversias bastante importantes en el derecho argentino sobre todo. Algunos autores, la mayoría, sumamente motivados por este frenesí preventivo que ha traído el Código Civil y Comercial en sus artículos 1710 y concordantes, sostienen que los daños punitivos tienen función preventiva, que esta es la función esencial, primordial, porque deben marcar un mensaje hacia el futuro y por eso se los va a aplicar en función de una inconducta, pero mirando para adelante, mirando hacia el mensaje societario de la comunidad hacia ese proveedor y hacia otros que estén tentados en incurrir en graves inconductas semejantes. Y desde ese punto de vista nos dirán, habrá que calibrar la valoración, la cuantificación del daño punitivo, tomando en cuenta estos extremos, de aquí a la aplicación de fórmulas como Irigoyen-Testa, que parten de la base de esos cálculos económicos, hay un paso muy pequeño que se lo da. Yo en lo personal creo que esto es un desenfoque de la figura, que la figura tal cual se la ha conocido en el derecho comparado a lo largo de toda su historia, particularmente el derecho anglosajón, y como debería haber llegado a la Argentina, tiene que poner énfasis en la función punitiva de los daños punitivos, en la función sancionadora de estas imposiciones, sin perjuicio de que por vía consecuencial, tangencialmente, puedan tener un impacto de tipo disuasivo para el futuro por la envergadura que tienen y fundamentalmente por el hecho, empiezo a avanzar en nuestro tema de hoy, de que si uno las mira con esa conceptuación no deberían ser asegurables. Con lo cual nunca podríamos tener un cálculo exacto
de los beneficios que pretendemos obtener económicamente con ciertas graves inconductas. Yo en lo personal creo que es un grave error, grave, haber querido sumergir a los daños punitivos dentro de este proceso de expansión con anabólicos de la función preventiva. Me parece que los daños punitivos deben ser, primero, punitivos, sancionadores, castigadores, ejemplificadores. Y si de esto sigue como consecuencia una función preventiva, porque el que puede ser sancionado o lo ha sido sabe que no deberá sacar los pies del plato en el futuro porque le volverá a pasar lo mismo o tendrá consecuencias similares o peores, será algo consecuencial. No nos engañemos, no hay mucho que inventar. Esto es parecido a lo que hace AFIP con todos nosotros. ¿Cuál es el mensaje de AFIP en sus reglas tributarias? Mire, usted debe pagar en tal fecha. Si no paga, es riesgo suyo. Ahora, si yo lo agarro, no hay inversión rentable que le vaya a compensar el no haberme pagado. Esto no es preventivo para lo futuro. Podrá hacerlo en su cabeza, en su psiquis. Lo que yo quiero que usted sepa es que si yo lo agarro, va a pagar lo que debía pagar, lo que no quiso pagar, lo que no debía pagar, porque las sanciones que le voy a poner van a ser lo suficientemente feroces para que no se tiente en incumplir. Me parece que con los daños punitivos debería pasar algo parecido, y para lo cual lo único que tendremos que hacer es volver a las fuentes, y quizás dentro de lo malo que es el articulado que tiene la legislación argentina, atender a lo que dice, porque en verdad la función punitiva que tienen los daños punitivos, que deben tenerlos como principalísima y no como una mera contingencia de su función preventiva, queda claramente reflejada con el destino de los daños punitivos, que se aplican a favor del consumidor que los pide y se aplican no mirando para adelante, se aplican mirando para atrás, mirando lo que hizo el proveedor profesional a ese consumidor, mirando hacia el pasado, sin que esto implique soslayar las proyecciones futuras de ciertas inconductas. Pero me parece que si uno pierde de vista, si uno extravía la función punitiva como esencial, como determinante, y la diluye a veces en los valores respetables, por cierto, de una siempre deseable prevención que se puede alcanzar inclusive por otras vías, o a la que ésta pueda coadyuvar complementariamente, me parece que no vamos a avanzar en la real dimensión de la figura. Ciertamente que va a ser muy difícil lograr un objetivo serio en esta temática si nosotros no asumimos que no es posible tener un régimen de daños punitivos con un techo de 5 millones de pesos. No hay desmantelamiento de ilícito lucrativo, inclusive que complementariamente pueda plasmarse a través de esto. Por eso, lo mejor que se puede hacer es repensar una mejor fórmula normativa. Lamentablemente los intentos que se han hecho son malos. Lo hizo el Código Civil y Comercial en el anteproyecto de 2012 con la sanción pecuniaria disuasiva, uno de los peores artículos que tenía el anteproyecto. Por suerte no pasó en el Congreso. Y yo creo que también se equivocan los proyectos de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, el Código de Defensa del Consumidor, particularmente, excelente código, que tiene tratamiento legislativo y que siguen hablando de función pecuniaria disuasiva, siguen hablando de prevención como elemento fundamental, cuando lo que se trata de castigar, de punir. Creo yo que hay que volver a las fuentes, y las fuentes están en las raíces de la institución. Fíjense ustedes que los desfasajes llegan a extremos tales que no solamente se ha perdido de vista la función del daño punitivo, la que tendría que tener, sino sus extremos de procedencia. Algunos nos dirán,
jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el mero incumplimiento de obligaciones legales o contractuales ya habilita los daños punitivos. Podrá haber sido dolo, culpa grave. No parece ser lo lógico. No parece ser razonable que un mero incumplimiento de obligaciones legales o contractuales habilite a pensar per se, por sí solo, en daños punitivos. Me parece que esto es una distorsión de la figura que en este caso tiene el amparo de que el texto de la ley dice eso y que hay que buscarle algún sentido razonable. Lo mismo en lo que hace al factor de imputación o de atribución que tiene que estar presente en materia de daños punitivos. Y esto tiene relación directa con lo que vamos a hablar enseguida, que es la cuestión vinculada con su eventual asegurabilidad. En todo el derecho comparado, y mayoritariamente en Argentina, se sostiene con razón que para que procedan los daños punitivos tiene que haber un elemento subjetivo calificado, un elemento subjetivo que le dé una relevancia especial a ese incumplimiento obligacional, contractual o legal. Dolo, culpa grave, abuso de posición dominante de mercado, manifiesto menosprecio por los derechos de los competidores, son aspectos que se mencionan en doctrina y en jurisprudencia, afuera y aquí, como elementos que pueden llegar a configurar la procedencia de los daños punitivos. Y en defectos de ello, la respuesta es: no hay daños punitivos posibles. Sin embargo, se abre camino en Argentina una orientación diferente, muy ligada a la tesis que propicia la sola función preventiva o prioritariamente preventiva de los daños punitivos, que sostiene que los daños punitivos podrían proceder aún con factores objetivos de atribución. Muy pocos lo proclaman de manera sincera, en tanto que otros han acudido a algunas construcciones inteligentes, pero que son verdaderos subterfugios para ocultar que en verdad se están propiciando estándares de responsabilidad objetiva para los daños punitivos en lugar de los de carácter subjetivo que mencionábamos recién. Quiero acá referir, por ejemplo, a un estándar que ha propiciado un queridísimo amigo y brillante jurista de lo mejor de las nuevas generaciones, sin dudas, que es Alejo Chamantrópulos, con su criterio de tolerancia cero en materia de responsabilidad por ciertos tipos de productos, en donde se nos dirá de que existen áreas, las vinculadas con la salud, por ejemplo, en donde debe regir en materia de salud, en materia de alimentos, en donde debe regir un estándar de tolerancia cero, que significa que, aunque sea mínima la falta del proveedor profesional, no importa las medidas de prevención que haya adoptado, no importa los cientos de miles de dólares o de pesos que haya gastado en seguridad, si se produce una sola falla en un proceso de producción de un alimento o de un medicamento que afecte a unidades aisladas, no a una serie, por lo demás perfectamente regular, habrá que aplicar daños punitivos. ¿Por qué nos dirán esto? Bueno, porque un empresario debe saber que en este tipo de ámbitos asume obligaciones entre las cuales está la de no equivocarse. Existe un estándar de tolerancia cero en el que no hay margen de error. Rápidamente se apresurarán para decir, pero no estamos diciendo que esto sea responsabilidad objetiva. Estamos diciendo que la más mínima falta prueba que hay culpa, una culpa que no admite demostración en contrario, una culpa in re ipsa, cantada, revelada, por lo que hay que responder por los daños que se causen, no solamente en el plano de responsabilidad civil estrictamente, lo cual estaría muy bien, la responsabilidad civil sí puede ser alcanzada por esos estándares, sino también en materia de daños punitivos, lo cual ya no me parece tan lógico, porque importa, en este caso, ir a un estándar de responsabilidad objetiva. Tolerancia cero para daños punitivos, importa objetivarlo todo. Plasma un enfoque
que se basa en castigar con daños punitivos cualquier infracción legal sin importar la gravedad de la falta cometida, sin tener en cuenta las circunstancias, las medidas de evitación. De lo contrario, esa tolerancia no sería cero. Yo en lo personal creo que este es un criterio equivocado, que detrás de la tolerancia cero se esconde un estándar de responsabilidad estrictamente objetiva que se predica para los daños punitivos. Y que desde esa perspectiva no me resulta, en mi opinión personal, viable. Estamos entre colegas. A mí me ha tocado en temas profesionales intervenir en el caso Teijeiro, el caso de las botellas de gaseosa, en la cual se encontraron un producto, un gel íntimo en el interior de la misma que no había sido abierto, no había sido consumido el producto, y dio lugar a un precedente, un fallo importante del Tribunal Superior de Justicia, en el cual revocó sentencias de Cámara y rechazó la procedencia de daños punitivos. Todavía está en la Corte, esperando desde 2006 que la Corte resuelva. Paralelamente, en otras provincias, Tucumán, por ejemplo, se ha aplicado la tesis de Chamantrópulos de tolerancia cero en casos exactamente similares y se han mandado a pagar daños punitivos. Mi pregunta es esta. ¿Es razonable que en el caso de una empresa se le aplique daño punitivo porque se hayan producido 1, 2 o 10 casos similares, que yo tenga conocimiento de 3 o 4, dentro de más de 90 millones de botellas fabricadas por año? Sí, es razonable. Me lo planteo inclusive desde el punto de vista de la prevención. Olvídense de que he sido y todavía sigo siendo, pues sigue en la Corte el tema abogado en esta causa. Yo me lo planteo desde este punto de vista. ¿Tiene sentido preventivamente aplicar daños punitivos en estos supuestos? Daños punitivos son bajos, son 5 millones de pesos. Y en el caso este que les digo, aplicaron bastante menos. Si yo soy una empresa embotelladora, o una empresa de fármacos, o una empresa que gasto millones de dólares en seguridad, en tecnología, y eso se demostró en los expedientes, ¿para qué voy a gastar? Si gaste o no gaste con la tolerancia cero, me van a responsabilizar lo mismo. Me conviene guardar la plata, bajar mis estándares de seguridad y pagar los pocos casos que se presenten. Me parece que se vuelve de dudosa razonabilidad pensando en los daños punitivos. Me apresuro a reiterar, para que no haya errores, la tolerancia cero en materia de responsabilidad por daños, de responsabilidad civil, me parece perfecta. Así se produzca una falla en 10 millones de productos, si se produjo la falla, se deben reparar los perjuicios que se han causado de manera objetiva. Pero para daños punitivos, en lo personal, me sigue pareciendo mucho. Es un tema en el que lamentablemente la Corte no se ha pronunciado. Todos estos casos están hoy en la Corte, algunos con sentencias favorables a los consumidores, caso Esteban de Tucumán, otros con sentencias contrarias a los consumidores, caso Teijeiro del TCJ de Córdoba, y me parece que sería bueno que en algún momento la Corte hable, que la Corte diga lo que tiene que decir, por lo menos para que los operadores jurídicos podamos tener un poquito más de seguridad a este respecto. Lo peor que nos puede ocurrir es estar en la incertidumbre. Es estar en la incertidumbre. Y son incertidumbres que a veces terminan conspirando contra lo que es la predictibilidad del sistema. No favorecen a nadie, ni a consumidores, a los que se los obliga a años y años de litigio, ni a los proveedores profesionales que no sabrán, y no, a ciencia cierta,
cuáles son los estándares de conducta a tenor de los cuales les van a modular no su responsabilidad civil, reitero, debe ser extremadamente objetiva, con eximente muy limitadas, sino los daños punitivos que no deberían transitar por caminos tan largos. Bueno, y acá viene la pregunta. ¿Son asegurables los daños punitivos? ¿Puede un proveedor profesional pretender aseguramiento de esos daños? Sin duda alguna, dentro del esquema vigente en la Ley de Defensa del Consumidor, seguramente van a tener muy pocos incentivos, porque con un techo de 5 millones de pesos me sale mucho más barato pagar los pocos casos en los que me pongan daños punitivos y no contratar seguros que van a insumir mayores erogaciones. En la Ley de Defensa de la Competencia, que no tiene techos, y yo tengo mis profundas dudas que el razonamiento que puede hacer un proveedor sea tan simple, tan sencillo. ¿Son asegurables los daños punitivos? La primera respuesta que me viene a la cabeza, y que seguramente a ustedes también, y es la que yo he convencido, obviamente, es no deben serlo, porque implicaría una desnaturalización de la figura. Si a mí me permite, proveedor profesional, asegurarme contra daños punitivos, difícilmente los objetivos de disuasión, que algunos los tornan indispensables, o de punición, que yo creo que hacen a la esencia de la figura, podrían llegarse a realizar. La tentación de bajar los estándares de protección, de diligencia, hasta los límites que me lo permite la ley de seguros, podría ser muy grande en tal sentido. Pero si en cambio, vamos hacia un sistema normativo como el que proponen algunos, o de interpretación normativa de la ley vigente como el que proponen otros, en donde los daños punitivos se pueden aplicar en casos que son casi de responsabilidad objetiva, en la forma en que se los aplican y plantean, y quizás la respuesta debería ser, no sé si otra, pero por lo menos debería ser puesta en un banco de pruebas un poco mayor. Por eso quizás sea bueno, en este contexto, hacer un poquito de análisis de derecho comparado, muy brevemente, por cierto. Hay un trabajo muy bueno de Matías Irigoyen Testa, que se los voy a pasar, Cande, para que lo distribuyan, de un análisis de derecho norteamericano a la luz del análisis económico del derecho que realiza el profesor bahiense, que está muy bueno, y me parece que ahí van a tener mayores elementos de los que yo les puedo decir ahora en los pocos 10 minutos que me quedan. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos los daños punitivos han tenido una regulación, yo les diría, más bien errática. A ver, hay algunos pocos estados, esto es legislación estadual, no federal, que no los admiten, los rechazan drásticamente, creo que son 3 o 4, y dentro de los que los admiten, hay regulaciones de las más visibles. En torno, por ejemplo, a las condiciones de procedencia, no hay tantas discrepancias porque en todos los casos se exigen estos elementos subjetivos calificados que mencionábamos recién: dolo, culpa grave, abuso de posición dominante de mercado, aspectos que se ponderan no solamente al momento de producirse la falla empresarial, sino también en las actitudes que toma la empresa alcanzada por la medida después que la detecta para paliar o mitigar sus efectos, cosa que me parece que también es sumamente importante. Pero hay diferencias, por ejemplo, en torno a la forma y modo de cuantificar las penas. Hay estados que lo dejan librado a la prudencia de las cortes, con el solo límite de que no sean arbitrarias o excesivas. La Corte Americana ha marcado pautas muy claras en estos temas. Hay estados que han acudido a sistemas parecidos a los baremos,
en donde se propicia un tope punitivo, en algunos casos llega a ser de 5 millones de dólares, y en otros casos se buscan trazar relaciones entre los daños compensatorios con los daños punitivos en términos de proporcionalidad, lo cual tiende a objetivar el monto de los daños punitivos, tiende a darle una mayor objetivación. Y respecto del problema de la asegurabilidad, la evolución ha sido notable. Hasta el año 1962, prácticamente no había demasiadas normativas ni regulaciones, y más bien los decisorios que trataron el tema dejaron librada la validez y la relevancia de estas cláusulas a las previsiones efectuadas en las pólizas pertinentes, con lo cual se admitía que pudiese haber aseguramiento de daños punitivos. Cuestión distinta es si las aseguradoras iban a estar o estaban dispuestas a tomar esos seguros, los costos que podrían insumir, etcétera, etcétera. En el año 1962 se produce un cambio de jurisprudencia a partir de un caso Cass versus McNulty, en donde aparece la orientación que hoy luce dominante en aquellos estados en los cuales no se admite el seguro de los daños punitivos, y se dijo que si se permitía descargar en un seguro las consecuencias de los daños punitivos, lo estoy leyendo, estos no tendrían ningún efecto disuasivo ni punitivo contra el culpable. Y esta regla se extendió bastante en el derecho anglosajón. Pero fíjense ustedes, dentro de los estados que admiten aseguramiento, que admiten daños punitivos, perdón, se van a encontrar con que un poquito más de la mitad de ellos no los admiten. Pero el resto, y hablamos de más de 18, sí los admiten. Y dentro de los que los admiten hacen distinciones. Si se tratan de daños punitivos por hecho propio, es una cuestión. Ahí los criterios se encorsetan. Pero si en cambio se trata de daños punitivos por defectos de producto, hecho de dependientes, auxiliares, colaboradores, a la mayor flexibilización de la aplicación de daños punitivos en esos casos, parecería lógico que la mirada del seguro pueda llegar a acompañar. Ese es el panorama que hay afuera. Y en Argentina, ¿qué tenemos? La mayor parte de nuestra doctrina, con razón, sostiene que los daños punitivos no constituyen riesgos asegurables, que deben estar al margen de toda posibilidad de ser puestos bajo la cobertura de un contrato de seguro. A los argumentos que mencionábamos recién, la desnaturalización de la función que tendrían los daños punitivos, tanto la punitiva como la preventiva, se les pueden agregar otros que ya entrarían en el terreno, me parece, del derecho positivo argentino y de nuestra ley de seguros. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley de seguros, ustedes lo saben mejor que yo, dispone que el contrato de seguro no puede tener por objeto riesgos asegurables que estén expresamente prohibidos por la ley. ¿Están los daños punitivos como riesgo asegurable expresamente prohibidos por la ley? Si ustedes por expresamente prohibido requieren que sean formalmente prohibidos, la respuesta es no. Y podrían decir todo lo que no está prohibido está permitido, artículo 19 de la Constitución, luego deberían estar al margen de este artículo 2. Yo en lo personal prefiero hacer una interpretación parecida a la que se hacía en torno a las prohibiciones expresas del viejo artículo 1066 del Código Civil y Comercial, del Código Civil derogado, perdón, y entender que el carácter expreso de una prohibición no significa que esté formalmente prohibida, tipificadamente prohibida, sino que bastaría que ella surja de manera inequívoca de la ponderación de esa conducta con relación al ordenamiento jurídico integralmente considerado, lo cual lleva a analizar fundamentalmente no solo las normas, sino sus principios, sus valores, las finalidades que se persiguen a través de esas instituciones.
Y en lo personal, a mí me parece que desde esa perspectiva, el aseguramiento de los daños punitivos estaría en contra de la esencia misma de la figura. En la medida, y lo subrayo, en que la figura siga siendo lo que es. Si a los daños punitivos los vamos a hacer evolucionar a un sistema o involucionar a un sistema de responsabilidad objetiva por daños punitivos, quizá este argumento se caiga fuertemente. Me parece que tampoco son asegurables, o no deberían serlo, porque un seguro en tales características estaría en pugna con el artículo 112 de la Ley de Seguros, que dispone que la indemnización debida por el asegurador no incluye las penas aplicadas por autoridad judicial o administrativa, y me parece que la naturaleza de los daños punitivos es netamente sancionatoria y podría entrar perfectamente dentro de esta normativa. Hay otras normas. El artículo 114 de la Ley de Seguros dispone que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque el hecho del que nace su responsabilidad de manera dolosa o culposa, y los daños punitivos son, por definición, inconductas realizadas de manera dolosa o culposa. Requieren necesariamente de esos componentes como parte integrativa de los mismos. Y el artículo 70, fundamentalmente, de la Ley de Seguros, que libera al asegurador cuando el tomador o beneficiario del seguro provoca el siniestro con su dolo o culpa grave, y es obvio que en este caso el siniestro es provocado por dolo o culpa grave. De otra manera, no habría posibilidades serias de aplicación de daños punitivos. En resumen, parece claro que los daños punitivos en el sistema argentino de lege lata no son asegurables, que de lege ferenda tampoco debieran serlo, pero insisto, en tanto y en cuanto sigan siendo lo que han sido o deberían haber sido siempre y lo que son en el derecho comparado. Si en cambio vamos a ir a un sistema de daños punitivos mucho más laxos, como el de tolerancia cero u otros que se propician, que llevan de la mano casi a construcciones de responsabilidad objetiva en materia de daños punitivos o a daños punitivos alcanzados por factores objetivos de atribución, me parece que el campo para repensar la problemática del seguro se va a volver más amplio. Las conclusiones que acabamos de dar podrán ser puestas en tela de juicio, con margen de dudas, y yo no creo que esto sea lo razonable. Lo razonable es no cambiar lo que está bien o lo que debería estar bien o ha estado bien en otros países que han aplicado la figura. Daños punitivos aplicables a grandes sanciones, a graves inconductas, elemento subjetivo calificado, dolo, culpa, abuso de posición dominante de mercado. Si ustedes quieren agregar propósito deliberado de obtener enriquecimientos a expensas de las fallas empresariales o de los incumplimientos empresariales, y dolo o culpa grave que califiquen estos elementos. Si se mantienen dentro de ese contexto, es impensable que sea conveniente, útil o necesario admitir el aseguramiento de los daños punitivos. Si salimos de ese terreno, quizás sea bueno empezar a bucear en los criterios que han seguido en Estados Unidos aquellos estados que admiten daños punitivos y admiten su aseguramiento, porque tampoco lo han hecho de manera generalizada. Han empezado a hacer una selección de tipologías de daños punitivos en los cuales el seguro puede ser considerado admisible. Esto en el plano del deber ser. En el plano del ser, es muy difícil que con una buena normativa que regule los daños punitivos, las aseguradoras estén entusiasmadas en tomar este tipo de seguros, en contratar este tipo de seguros. Pero será una cuestión económica que cada uno debería valorar en función de la realidad del mercado. Les agradezco mucho, reitero mi satisfacción por haberlos podido acompañar esta tarde, y estoy a disposición de ustedes para cualquier más que pregunta, cualquier cambio de idea que quieran que hagamos. Muchísimas gracias, doctor Daniel Pizarro. Un gusto, un placer, como siempre, escucharlo. Muy esclarecedor todo el panorama. Vamos a ver ahora qué opiniones surgen. Acá, muy bien, como Carlos propone, vamos a hacer un aplauso, aunque sea virtual. Y antes de pasar a las preguntas,
Me gustaría hacer algunos agradecimientos, porque bueno, somos muchos, somos más de 180 participantes, así que empiezo nuevamente por el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Ignacio Segura, en representación del colegio, el doctor Emiliano Ramallo, Sebastián Cancio y Candelaria Sapia, también en representación de AEXIA, y bueno, quería saludar también a la presidenta de AIDA Argentina, la doctora Fabiana Compiani, que la vimos por acá, al doctor Fernando Márquez, al doctor Waldo Sobrino, al doctor Carlos Verde de Perú, Juan Francisco Pérez de Paraguay, Susana Kreinselburg, el doctor Arias Cao, y bueno, y a todos los participantes de esta tarde de hoy, gracias por una vez más compartir con nosotros. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas, si alguno tiene algún comentario que tenga ganas de hacer. ¿Cómo es? ¿Abrimos el micrófono? Federico, podés empezar, no hay problema. Dale, bueno, buenas tardes. En primer lugar, aclaro por las dudas que hablo a título personal, no a título del estudio en el que trabajo, ni de los clientes que represento, por las dudas. Y en primer lugar, quería hacer un poco de reflexiones sobre lo que estuvo comentando recién Rama, porque, a ver, hay un tema con la tolerancia cero, que de pronto los que son, entre comillas, pro consumidores van a decir, no, pero está bien, que es una empresa grande y bla, 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 entonces no podemos ser tolerantes con estos incumplimientos. Pero ahí yo creo que hay que poner el foco en algo que por ahí en la facultad, al menos en grado, no se enseña mucho, que es la parte del análisis económico del derecho. Y si nosotros vamos a una postura de tolerancia cero, eso en definitiva a la larga termina perjudicando a toda la masa de consumidores, ¿no? Encareciendo los productos y servicios, porque quiere decir que cada compañía que ofrece un producto o servicio en el mercado tiene que tener la previsión de una contingencia por el monto que sean los daños punitivos, sea un incumplimiento grave o sea un incumplimiento digamos, sencillo o que realmente es por un error que puede tener cualquiera, pese a que tenga todos los mecanismos para evitar ese tipo de errores. Por otro lado, el tema de las sanciones en derecho administrativo, en sede administrativa, creo que tenemos un problema ahí, porque en general las reparticiones administrativas creo que no tienen la estructura suficiente para canalizar esto. Y finalmente me parece que como abogados tenemos que tener un poco más de responsabilidad a la hora de plantear los daños punitivos, porque como bien decía el profesor, no se puede pedir daño punitivo por cualquier cosa, y porque eso realmente termina desvirtualizando la figura y tampoco hay que pensarlo, esto no es Robin Hood que le vamos a robar al grande para darle al pobre, sino que realmente hay que ser responsables con eso como letrados, me parece. Puedo hacer una observación. Me pareció muy atinado tu comentario, lo comparto. A mí algo que me llama mucho la atención, y me parece que es un tema que es para meditarlo cada uno. ¿Por qué es más fácil dar daños punitivos que daño moral? ¿Por qué los jueces, frente a incumplimientos que los ven que son reiterados? El pobre hombre que cambien el teléfono, la heladera, la conducta de mercado que ustedes quieran, que las hay, no mandan a pagar daño moral como corresponde. El daño moral que se manda a pagar en los accidentes de consumo son monedas. Y a veces el quebrantamiento que le producen al hombre común de la calle que tiene que llegar a litigios de este tipo, y obviamente recorre el camino judicial y lo gana, debería ser bastante más importante. Yo veo que el daño moral todavía, no solamente en materia de consumidores en general, sigue siendo un daño de segunda clase. Nos llenamos la boca en declamaciones en pro de su reconocimiento, pero a la hora de los números, los valores suelen ser bastante exiguos.
Yo sugeriría que le interese que comparen los valores por daño moral que se mandan a pagar en tipologías similares en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires, y van a ver que las diferencias son astronómicas. Yo creo que el tema del daño moral hoy debería ser puesto en primer lugar a la hora de la estimación de daños de este tipo, que parece que es más fácil obtenerlo por vía de daños punitivos que por vía de lo que son. No digo que sean incompatibles daño moral con daños punitivos, sí digo que la condena a pagar daño moral en casos de inconductas importantes tendría que tener una dimensión económica muy superior a la que uno ve en los tribunales en general, particularmente en Córdoba. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Fabiana Compiani. Gracias, muchas gracias. Un placer, como siempre, escucharte, Daniel. Ha sido sumamente detallada, abarcativa la explicación. Suscribo las críticas que ha formulado al sistema actual. Y en orden a sumar un argumento para la inasegurabilidad en razón del proyecto de código de consumo, el carácter de su oficiosidad, es decir, que pueda ser dispuesta de oficio por el juez, sería una valla infranqueable para el aseguramiento. Digo esto porque, como vos explicaste bien, la experiencia muestra la ventaja de un aseguramiento de daños punitivos para aquellas hipótesis donde quien actúa no es directamente el asegurado, sino es un dependiente, es un contratista, y en esas situaciones se evidencia como un recurso de contención del riesgo que a nivel de empresas es muy buscado, muy ponderado, ¿no? De modo tal que, por cierto, en el estadio en que estamos hoy con daños punitivos en el país, hablar de estos temas parece un ejercicio muy distante de la realidad, ¿no? Pero en el futuro, si se ordenara la legislación sobre daños punitivos, se le hiciera cumplir esta manda, que creo que es la saliente de punición, me parece que no habría que descartar completamente la asegurabilidad, claro que dotándolo de algunos elementos, como vos señalaste. La limitación es indispensable a los efectos del aseguramiento, y llamo a la reflexión porque a mí me parece que en un país como nuestro, donde el control por parte de la autoridad pública de muchas actividades es deficiente, la circunstancia del daño punitivo puede transformarse también en un mecanismo de evitación de reiteración de algunas conductas que se evidencian como insoportables en nuestra sociedad. En materia de seguros, por ejemplo, que se comercialicen pólizas no autorizadas por la autoridad de control es inconcebible en el siglo XXI, donde existe una póliza digital y esta tendría que estar, digamos, en línea en el mismo momento que se emite con el control de la Superintendencia de Seguro de la Nación. En estos casos me parece que el daño punitivo constituye una herramienta fundamental para punir este tipo de conductas y coadyuvar a una transparencia del mercado, por lo menos en materia de seguros. Muchas gracias, Fabiana, por tu aporte. Y ahora, para cerrar, vamos a darle la palabra al doctor Waldo Sobrino. Por cuestiones de tiempo no podemos evacuar todas las consultas, pero Waldo, tenés el micrófono habilitado cuando vos quieras. Buenas tardes. Ahora sí. Tengo graves problemas de conexión.
Un placer, amigos. Gracias, Daniel. Un gusto. Falta acá nuestro amigo Fernando Sina para armar un poco de lío de Darío Punitivo. Nos falta el amigo Fernando, pero con el que pensamos bastante parecido en este tema. Bien. Yo quiero poner un poquito, viene muy dulce todo, como Schiavi, poner un poco de acidez en todo esto. Primero, a ver, creo que los daños punitivos es la madre de todas las batallas. Acá estamos hablando de un tema específico que es la asegurabilidad de los daños punitivos. Yo vengo bregando por un tema de la aplicación de los daños punitivos contra las compañías de seguros que no son serias. Creo que eso va a ser el hito que va a cambiar a nuestro país y convertirlo en un país desarrollado. Porque en los países serios, cuando la compañía de seguros no paga en tiempo y forma, se le aplica daño punitivo, ley Badinter y todo lo que ustedes conocen. ¿Sí? Por un lado, sería bueno aplicarlo a eso. Yendo al tema de la asegurabilidad propiamente dicha, hoy en Argentina sí se aseguran los daños punitivos. Esa es la parte positiva. Y los tenemos asegurados porque realmente en muchos casos son imprescindibles. Por ejemplo, en los seguros directores y gerentes, cuando hay una sociedad que cotiza en bolsa, deviene imprescindible que por la cobertura C existan cobertura de daño punitivo, porque si no, ese director, que es un consumidor, cuando le llegue una acción importante, le van a aplicar daños punitivos y entonces la póliza de directores y gerentes sí le brinda esa cobertura, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Entonces, en el tema de las multas que vos bien tocabas, el 112 dice que no habría cobertura, salvo que se pacte lo contrario. Y multas en Argentina sí también las tenemos cubiertas para multas civiles, multas administrativas e incluso multas penales, que en muchos casos son imprescindibles. Sí comparto que quizás habría que poner un límite, algo decía Fabiana, por ejemplo, que sea un sublímite, que tenga una franquicia, que la franquicia sea inoponible, pero la realidad ¿cuál es? Que en muchos casos sí se va a necesitar y realmente no hay un problema gravísimo para la compañía de seguros para calcular el riesgo. Habida cuenta que lo que tenemos hoy en experiencia en Argentina hace muchísimos años de cobertura de daño punitivo está sublimitado. Por tanto, el riesgo de la compañía está acotado. Se le pone una franquicia especial en que incluso hasta puede ser inoponible a la víctima y después repetir contra el asegurado. Pero creo que la parte de prevención y disuasión sí va a servir mucho para esto. Y para cerrar y no robar más tiempo, sí tener presente que para muchos casos la cobertura del daño punitivo, ejemplo, reitero, directores y gerentes, deviene imprescindible. Así que bueno, muchas gracias por tu charla, muy amable. Gracias, Waldo. Muchas gracias, Waldo. Bueno, muchas gracias, doctor Pizarro. Una vez más, realmente ha sido un placer. Tenemos que ir finalizando por cuestiones horarias, pero agradecemos muchísimo que haya abierto estas jornadas con este tema tan interesante y tan claro. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. todos. Muchas gracias a ustedes. Será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, recuerden que van a poder rememorar la charla a través de nuestro canal de YouTube. Un beso, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.